El olor a orina y sudor se le pegaba a la pequeña Camila como una segunda piel cuando vio el Mercedes-Benz negro estacionar frente al DSTH, el restaurante vanguardista más caro de Madrid. Eran las 9:30 de la noche. Hacía 3 días que no comía nada, salvo restos encontrados en la basura del mercado. Los ojos castaños de la niña de 9 años siguieron al hombre de traje Armani de 3.500 euros, que salía del vehículo cargando un niño pequeño en brazos. El pequeño, tal vez de 4 años, tenía algo extraño en la mirada, vacío, como si estuviera allí, pero al mismo tiempo en otro lugar. Alejandro Robles ajustó a su hijo Mateo contra el pecho, sintiendo el peso familiar de aquel niño que nunca había pronunciado una palabra completa en toda su vida. El diagnóstico de mutismo selectivo severo había llegado hacía 2 años, justo después de la muerte de Lucía. Desde entonces, fueron 15 terapeutas, 15 fracasos. El silencio del niño era un agujero negro que sorbía toda la alegría del ático de 2 millones de euros en el barrio de Salamanca. Fue entonces cuando Camila se acercó. Descalza, el vestido roto que un día fue azul, ahora tenía el color indefinido de la miseria. «Señor, ¿una moneda para comer?», la voz ronca de quien ha gritado demasiado o ha llorado durante demasiado tiempo. Alejandro ya iba a hacer el gesto automático de ignorarla cuando algo extraordinario sucedió. Mateo, que nunca fijaba la mirada en nadie, giró la cabeza. Sus ojos se encontraron con los de Camila y se quedaron allí, atrapados, como si reconocieran algo antiguo, algo perdido. «Yo hago que hable», dijo Camila de repente. El hambre la impulsaba a arriesgar lo imposible, a cambio de comida. Sé hacer que un niño mudo hable. Era mentira, claro, pero ella había notado aquella mirada. Había visto algo que ni los médicos más caros de la ciudad habían percibido. Alejandro quiso reírse de la absurdidad, pero Mateo estiró la manita en dirección a la niña. Un gesto inédito. En 4 años de vida, nunca había demostrado interés por otro ser humano aparte de sus padres. Camila se arrodilló en la sucia acera. Se puso a la altura del niño. Comenzó a canturrear una melodía que su madre Laura le cantaba a ella. Una canción de cuna brasileña en portugués. Los labios de Mateo temblaron. Comenzaron a moverse. Y entonces, como si un dique se rompiera, la palabra salió entera, clara, imposible. Hermana. Alejandro sintió el mundo girar. Su hijo acababa de hablar, la primera palabra completa de su vida, y había llamado a aquella mendiga hermana. «¿Cómo te llamas?», preguntó a la niña, la voz temblorosa. «Camila», respondió ella. «Mi madre era Laura, Laura Méndez, brasileña. Murió hace 2 años». El nombre atravesó a Alejandro como una daga. Laura Méndez, 8 años atrás. Antes de Lucía. 3 meses de pasión devastadora. Después ella simplemente había desaparecido. Mas que él no sabía era que en aquel exacto momento, observando a la menina faminta que fixera su hijo falar, él estaba hollando para su propia filla. 8 años antes, Alejandro Robles tenía 28 años y acabara de asumir la empresa del padre. Laura Méndez llegara do Brasil para trabajar como traductora en una conferencia internacional. Cabelos negros que decían até a cintura, hoyos cor de mel, un acento brasilero que convertía el español en música. 3 meses. Fue el tiempo que duró aquel incendio. Alejandro prometera dejar todo, familia, noivado con Lucía, a empresa de importación que facturaba 25 millones de euros por año. Prometera, mas no cumplirá. Mauricio Soler, su mejor amigo y socio, estaba en el puesto en cargo, o convencer a do contrario. Você vai jogar tudo fora por una brasilera que conoció a 3 meses, y Lucía, a familia dela controla mitad de los contratos de importación de la ciudad. Você va a destruir todo que su pai construir. Las palabras de Mauricio fueron el balde de agua fría. Alejandro escogió el deber, escogió a empresa, escogió el casamiento arranjado que garantiría el futuro del negocio.
Laura desapareció sin dejar rastro, sin despedida, sin explicación. Ahora, 8 años después, en la entrada del DSTH, él hollaba a Camila y vía los propios ojos reflejados en la cara negra de la chica. El quejo teimoso, el nariz fino. ¿Cómo había sido ciego por tanto tiempo? ¿Dijo que tu mamá murió hace 2 años? Preguntó, la garganta apretada. Camila asintió. El cáncer, en el Hospital Universitario La Paz. Seguraron a ella 3 días porque no tenía dinero para pagar. Después me pusieron en la rúa. Mateo continuaba hollando a Camila, repitiendo bajiño, hermana, 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 como si la palabra fuera un mantra, una oración, una verdad que solo él conseguía ver. Alejandro tomó la decisión en un segundo. Ven conmigo. Pegó la mano sucia de Camila. Él la resistió. Un instinto de sobrevivencia das rúas gritando perigo. Voy a darte comida, y un baño, y ropas limpias. Prometo que no te voy a machucar. En su Mercedes-Benz, el motorista Javier erguió las sobrancellas por el retrovisor, al ver a la chica maltrapilla en el banco de coro veje. Alejandro no dijo nada. Apenas aseguró Mateo, que ahora tagarelaba palabras desconexas, todas direccionadas a Camila. En 4 años de mudez, era como si todas las palabras represadas tentasen salir de una vez. Casa, dijo al motorista. Durante el trayecto de 20 minutos hasta el barrio de Salamanca, Alejandro observó a Camila devorar las galletas que Javier siempre mantía el carro para Mateo. Comía con desespero, mas sin perder cierta dignidad. Las migallas eran cuidadosamente recogidas, nada desperdiciado. El ático ocupaba las 2 últimas plantas del edificio más lujoso de la zona. 300 metros cuadrados de mármol italiano, vistas panorámicas de la ciudad, una piscina infinita que Mateo nunca había usado porque le tenía miedo al agua. Camila entró como quien entra en un sueño, o en una pesadilla. Todo era demasiado grande, demasiado limpio, demasiado silencioso. El baño está allí, indicó Alejandro. Manuela te ayudará. La empleada, una señora de 60 años que trabajaba para la familia desde hacía 3 décadas, apareció. Sus ojos se abrieron al ver a la niña, pero años de servicio le habían enseñado a no preguntar. Mientras Camila tomaba el primer baño caliente en 2 años, Alejandro llamó a su abogado. Necesito una prueba de ADN. Urgente, mañana por la mañana. Luego se sentó en el salón observando a Mateo, que no dejaba de mirar la puerta del baño, esperando que Camila regresara. En 4 años, era la primera vez que demostraba ansiedad por la presencia de alguien. La primera vez que parecía verdaderamente vivo. ¿Y si fuera verdad? ¿Y si Camila fuera...? No, aún no podía pensar en eso. Aún no. Cuéntame sobre tu madre, pidió, después de que Camila devorara 2 platos de comida bajo la mirada fascinada de Mateo, que no se había separado de ella ni un segundo. La niña dudó. En los últimos 2 años había aprendido que la información era moneda de cambio, que hablar demasiado era peligroso. Pero había algo en ese hombre, algo en sus ojos cuando la miraba, como si la conociera, como si la reconociera. Mamá era guapa, empezó despacio. Me hablaba en portugués en casa. Decía que un día volveríamos a Brasil, que allí había playa, sol todo el año. Había familia. Hizo una pausa, tragándose el nudo en la garganta. Trabajaba limpiando oficinas, 12 horas al día, a veces 16. Sus manos estaban siempre agrietadas por los productos de limpieza. Pero cantaba, siempre cantaba, incluso cuando empezó a toser sangre. Incluso cuando ya no podía levantarse de la cama. Alejandro cerró los ojos. Laura Méndez, la mujer que hablaba 3 idiomas, que tenía un máster en lingüística, limpiando oficinas. Por su culpa, por su cobardía. ¿Nunca te habló de tu padre? La pregunta salió antes de que pudiera impedirlo. Camila se encogió de hombros. Dijo que era un hombre importante, que tuvo que elegir otra vida, que no fue culpa suya. Mentira piadosa de Laura, protegiéndole hasta el final. Mateo bostezó. Eran casi las 11 de la noche. Pero cuando Alejandro intentó llevarlo a su habitación, el niño se aferró a la mano de Camila. «Hermana viene»,
dijo con claridad. Dos palabras, juntas, formando una frase. Los médicos habían dicho que llevaría años de terapia llegar a ese punto. Camila miró a Alejandro, pidiendo permiso. Él asintió. En la habitación de Mateo, decorada con personajes de dibujos animados por los que el niño nunca había demostrado interés, Camila se sentó al borde de la cama. Empezó a tararear la misma melodía portuguesa. Mateo le tomó la mano. «Quédate», dijo. Otra palabra nueva. En una sola noche, más progresos que en 2 años de tratamiento. Camila miró a Alejandro. «Puedo dormir en el suelo. Ya he dormido en peores sitios». El comentario, tan casual y desprovisto de quejas sobre su cruda realidad, le partió el alma. «Hay una habitación de invitados justo al lado», dijo él. «Es tuya, por todo el tiempo que quieras quedarte». Más tarde, con Mateo finalmente dormido y Camila instalada en la habitación contigua, Alejandro llamó a su investigador privado. «Necesito que averigüe todo sobre Laura Méndez, brasileña. Murió hace 2 años en el Hospital Universitario La Paz, y necesito saber todo sobre sus últimos 9 años en esta ciudad». Después, se sirvió un whisky y se quedó mirando las luces de la ciudad. En algún lugar allá abajo, Laura había sufrido. Había criado a su hija en la pobreza. Había muerto sola. El timbre sonó cerca de la medianoche. Mauricio Soler entró sin invitación, el rostro una máscara de preocupación. «Javier me contó que has traído a una mendiga a casa. Alejandro, ¿has perdido la cabeza? ¿Sabes el riesgo que estás corriendo? ¿Y si roba? ¿Y si trae enfermedades?» Alejandro lo encaró con frialdad. Ella hizo que Mateo hablara. Mauricio hizo una pausa. «¿Cómo?» «No lo sé, pero habló. Varias palabras. La está llamando hermana». El socio frunció el ceño. «¿Hermana? ¡Qué disparate! Es alguna estafa, Alejandro. Tiene que serlo». Pero no era una estafa, y ambos descubrirían la verdad muy pronto. El investigador trajo más información aquella tarde. Laura había intentado contactarle cuando descubrió el embarazo. Llamada sin respuesta. Carta fe vueltas. Alguien bloqueó activamente cualquier intento de contacto, dijo el investigador. De forma profesional, cambiaron el número de su teléfono en los registros de ella, interceptaron correspondencia, pagaron para que desapareciera. Alejandro supo quién. Solo una persona tenía ese poder y motivación: Mauricio. El enfrentamiento tuvo lugar en la oficina de la empresa. Alejandro arrojó los documentos sobre la mesa. «¿Lo sabías? Bloqueaste a Laura. Me impediste saber que tenía una hija». Mauricio no lo negó. Encendió con calma un puro cubano. «Hice lo que tenía que hacer. Ibas a tirarlo todo por la borda. La empresa, tu matrimonio, tu futuro. Por una aventura. Te salvé de ti mismo». «¿Salvaste?» Alejandro contuvo la furia apenas por un hilo. «Mi hija comió basura durante 2 años. Durmió en la calle. Pudo haber muerto. Laura murió sola, abandonada, limpiando oficinas cuando hablaba 3 idiomas». Mauricio se encogió de hombros. «Las decisiones difíciles exigen sacrificios. Tienes a Mateo. Tuviste a Lucía. Construimos un imperio de 250 millones de euros. No puedes cambiar el pasado». «Puedo cambiar el presente», dijo Alejandro con frialdad. «Estás fuera. De la empresa. De mi vida. Y vas a pagar una compensación. 1 millón de euros. Para Camila. O haré público lo que hiciste. Destruiré tu reputación. Tu familia. Todo». Mauricio palideció. «No harías eso. Somos socios desde hace 15 años. Soy padrino de Mateo. Dejaste a mi hija en la miseria. Para eso no hay perdón». Esa noche, Alejandro reunió valor para contarle la verdad a Camila. Se sentaron en el salón, Mateo entre ellos, jugando con un rompecabezas que nunca antes había tocado. «Camila, la prueba que hicimos. Yo soy tu padre». La niña permaneció en silencio tanto tiempo que él pensó que no había comprendido. Entonces, una lágrima resbaló por su mejilla. Luego otra. «Mamá dijo que no lo sabías. Que si lo hubieras sabido, habrías venido». «No lo sabía», confirmó con la voz embargada. «Pero ahora lo sé. Y nunca más pasarás hambre. Nunca más pasarás frío. Nunca más estarás sola.
Eres mi hija, hermana de Mateo. Esta es tu casa ahora. Camila miró a su alrededor, al lujo absurdo, al hermano que no apartaba sus ojos de ella, al padre que acababa de encontrar. ¿Puedo llamarte papá? La pregunta, tan sencilla, tan cargada de esperanza y miedo, rompió las últimas defensas de Alejandro. Lloró como no lo hacía desde la muerte de Lucía. Abrazó a la hija con olor a calle, que había hecho hablar a su hijo, que llevaba su sangre, que había sobrevivido a lo imposible. Mateo se unió al abrazo, repitiendo, familia, nosotros, familia. Pero la paz duraría poco. Elena, la madre de Lucía, estaba llegando, y con ella, la tempestad. Porque algunas personas no logran aceptar que el amor se presenta de formas inesperadas, que la familia se construye con algo más que sangre, que una niña de la calle puede valer más que toda la estirpe aristocrática de Madrid. La verdadera batalla apenas estaba comenzando. Elena Mendoza de Valdés entró en el apartamento como una fuerza de la naturaleza. 3 días después, vestido Chanel negro, perlas al cuello, el rostro una máscara de desaprobación aristocrática. ¿Dónde está ella? ¿Dónde está esa criatura que has traído de las calles? Alejandro se interpuso entre ella y el pasillo donde Camila jugaba con Mateo. Es mi hija, Elena, tu nieta por consideración. Nieta, Elena escupió la palabra como veneno. ¿Esa bastarda? ¿Hija de una cualquiera brasileña? Viviendo en las calles como un animal, has perdido completamente el juicio. Su voz ecoó por el apartamento. Camila escuchó cada palabra, sintió cada golpe. Era de nuevo el peso de ser desechable, de no pertenecer, de ser suciedad que contamina todo lo que toca. Mateo apareció en el pasillo, agarrando la mano de Camila. Abuela mala, dijo claramente, no le grites a mi hermana. Elena se congeló. Su nieto, que nunca había hablado, defendiendo a aquella intrusa. Mateo, querido, ella te está confundiendo. No es tu hermana de verdad. Pero el niño apretó más fuerte la mano de Camila. Sí lo es, mi hermana, mía. La discusión escaló. Elena amenazó con demandas, custodia, herencia. Lucía estaría asqueada. Disparó, usando la memoria de su hija muerta como arma. Fue demasiado. Alejandro la tomó del brazo, firme pero sin violencia, y la condujo hasta la puerta. Sal, ahora, y no vuelvas hasta que aprendas que Camila es mi hija, tan mía como Mateo. Si no puedes aceptar eso, ya no eres bienvenida aquí. Elena salió resoplando amenazas, pero el daño ya estaba hecho. Camila corrió a la habitación, las palabras bastarda y criatura resonando en su mente. Alejandro la encontró acurrucada en un rincón, abrazando sus rodillas. Ella tiene razón. Yo no pertenezco aquí. Voy a estropearlo todo. Mateo se va a confundir. Voy a traer problemas. Mírame. Alejandro se arrodilló frente a ella. Tú salvaste a Mateo. Me salvaste a mí. Eres mi hija. Eres su hermana. Esta es tu casa, tu familia. Nadie, ni Elena, ni el mundo entero va a cambiar eso. Camila levantó los ojos húmedos. ¿Lo prometes? Lo prometo. 2 semanas después ocurrió el secuestro. El chulo, el proxeneta que controlaba a los niños de la calle del centro, descubrió dónde estaba Camila. No por la niña en sí, sino por lo que ella ahora representaba, la hija de un millonario. Un rescate fácil. Con el tuerto y la furia, sus compinches armaron la emboscada. Cogieron a Camila en el parque, cuando el conductor estaba distraído. El teléfono móvil de Alejandro sonó 1 hora después. 200.000 euros, dinero en efectivo, o ella vuelve al lugar de donde nunca debió haber salido. Alejandro no dudó. Activó a su equipo de seguridad, rastreó la llamada, preparó el dinero. Llegó a la nave abandonada en Vallecas con una maleta de dinero y 5 guardaespaldas ocultos. Vio a Camila atada, magullada pero viva. El chulo sonrió, mostrando dientes de oro. El rico ha venido a buscar a su cría de la calle. El cerco fue rápido. Los guardaespaldas surgieron. Disparos de advertencia.
En minutos el chulo y sus compinches estaban en el suelo, esposados. Camila en los brazos de su padre, temblando, pero a salvo. Nunca más, susurró Alejandro. Nunca más nadie te hará daño. Un año después, la Fundación Esperanza ocupaba un edificio entero en Chamartín. 50 niños rescatados de las calles, dormitorios limpios, escuela, terapia del habla para niños como Mateo. Camila, ahora con 10 años, sana, educada, segura de sí misma, guiaba a los visitantes. Vivía en la calle durante 2 años, contaba sin vergüenza. Ahora ayudo a otros niños a encontrar una familia. Mateo, a los 5 años, hablaba con fluidez. Ayudaba en las terapias, enseñando a otros niños mudos a encontrar sus voces. Mi hermana me enseñó a hablar, decía orgulloso. Ahora yo enseño a otros. Elena, domada por el tiempo y la evidencia del amor, visitaba semanalmente. Traía juguetes, abrazaba a Camila. Pedía disculpas silenciosas con gestos de abuela arrepentida. En el cumpleaños de Laura, padre e hijos visitaban la tumba. Flores frescas, palabras de gratitud. Gracias por ella, susurraba Alejandro. Gracias por mantenerla viva, por mantenerla buena. Prometo cuidarla. Prometo que tendrá todo lo que soñaste para ella. Camila trazaba el nombre de su madre en la lápida. Ella los haría, dijo bajito. Incluso muriendo, decía que un día todo iba a estar bien, que yo iba a encontrar a mi familia. Mateo tomó la mano de su hermana. Ella te envió para nosotros, para hacerme hablar, para hacer que papá sonriera de nuevo. 5 años después, la Fundación Esperanza era una referencia internacional. 300 niños atendidos, un índice de adopción del 80%. Camila, a los 15 años, hablaba en conferencias. La calle me enseñó a sobrevivir, pero fue el amor lo que me enseñó a vivir. Mateo, a los 10, se había convertido en un prodigio en lingüística, hablando 4 idiomas. Mi hermana me dio voz, ahora la uso para dar voz a otros. Alejandro observaba a sus hijos desde su despacho. Camila orientando a nuevos voluntarios. Mateo leyendo para niños más pequeños. En el portarretratos, 2 fotos. Lucía sonriendo, Laura en una foto antigua que el investigador había conseguido. Las 2 mujeres, que cada Mauricio Soler, en la quiebra tras el escándalo, había desaparecido en algún lugar de los Estados Unidos. Papá, dijo Camila esa noche, antes de dormir. ¿Crees que mamá estaría orgullosa? Alejandro Robles abrazó a su hija. Ella está orgullosa. Donde quiera que esté, te ve. Ve en quién te has convertido. Ve que valió la pena. Cada momento de su sufrimiento valió la pena porque resultó en ti. Desde la habitación de al lado, Mateo gritó: «Camila, ven a ver, he escrito una historia, sobre nosotros». Los 2 corrieron a ver. Era simple, llena de faltas de ortografía, pero perfecta. Érase una vez un niño que no hablaba y una niña que no tenía casa. Se encontraron y se hicieron hermanos. Y se salvaron el uno al otro. Fin. No era el fin, era solo el principio. De una vida donde la tragedia se convierte en propósito, donde la pérdida se convierte en ganancia, donde una niña de la calle se convierte en salvación, donde el amor, el verdadero amor, no conoce origen, clase o tiempo. Solo existe, puro, transformador, eterno.